Y así llegamos al último de los autores premodernos que cierra el circuito de los autores políticos durante el medioevo. No es otro que Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham. Ockham lo pueden haber escrito con 2C en latín o con KH Ockham en la forma sajona, en la forma inglesa. Guillermo de Ockham o William de Ockham, autor que evidentemente no espero que lo conozcan previamente, pero que sin embargo es una riqueza y de una reelaboración aún en el cine del siglo XX que les puede interesar. Guillermo de Ockham o William, evidentemente es inglés, monje franciscano. Los franciscanos son aquellos que predican la pobreza y alejarse de la pompa y el boato del Vaticano. Alcanza un grado de instrucción muy alta en la universidad, en Oxford. Estamos hablando de un graduado en Oxford, ¿sí? Ya casi sabemos de qué estamos hablando. También, segunda mitad del siglo XIII, contemporáneo de Marsilio y casi también a Dante, un poco después de Tomás. Sin embargo, la distancia que hay entre Guillermo y Tomás es enorme, a pesar de que los separan un puñado de décadas, nada más. Guillermo de Ockham es célebre por haber desarrollado una teoría que no es propia de esta materia, sino de la filosofía más abstracta, que es la navaja, ¿sí? La navaja de Ockham que corta las barbas de Platón. ¿Qué quiere decir? Que va a romper con la dicotomía del mundo de los hombres y el mundo de las ideas, tan propia de la antigüedad, y hemos visto también del medioevo, de la mano de Agustín. Va a decir qué sentido tiene duplicar el objeto de estudio. Es la discusión acerca de los universales, que insisto es ajena a esta materia, pero en esa discusión filosófica se va a preguntar qué sentido tiene duplicar el campo de estudio si ya con lo que tenemos a la vista es suficiente. Por eso se va a hablar, una vez más decimos, de que va a cortarle la barba a Platón con una navaja, va a terminar con esa complicación del campo de estudio. Esto es moderno. Va a terminar con esta especulación filosófica sobre la entelequia, sobre lo que no sabemos si existe. ¿Qué sentido tiene discutir sobre lo que no hemos contemplado aún? Bueno, insisto, vamos a enfocar la obra de Ockham desde otro punto de vista. Él desarrolla una obra llamada Las seis facultades, los 6 libros sobre las facultades del emperador. 6 libros sobre las facultades del emperador. Y lo que trabajaremos ahora tiene referencia en parte a eso. Pero antes de ver su obra, déjenme decirles lo siguiente. La navaja de Ockham se vincula con una discusión que estriba en la siguiente pregunta. ¿Cuál es siempre la solución más sencilla? ¿Cuál es siempre la solución más sencilla? Acá también en las clases participativas se suele hacer una pausa, una discusión, y la conclusión general es que la solución más sencilla siempre es la mejor. En realidad, lo que tiene mal es cuál es la mejor explicación. ¿Cuál es la mejor explicación de un fenómeno? La mejor explicación es la explicación sencilla, la que postula la menor cantidad de elementos. Yo decía que Guillermo de Ockham le da vida a algunos personajes de ficción. Uno de ellos es Dr. House, mi amado Dr. House, que no deja de ser un hijo de Guillermo de Ockham. Inclusive hay un capítulo de House, en la temporada 1, que se llama Principio de Parsimonia, pero hace referencia a esto. House se pregunta, Dr. House, ¿no? Se pregunta, si yo escucho un galope en los pasillos del hospital, o de la facultad, o de su edificio donde están viviendo ahora, o es un galope, ¿en qué animal debo pensar? ¿Qué animal debe ser el que se me ocurre primero si escucho el galope de una bestia en un pasillo? Lo más elemental es que estoy a caballo, no antílope, o bisonte, o
unicornio, porque postular un unicornio es meterse en problemas. Un antílope también, un caballo también, por supuesto que sí, pero es más sencillo explicarse un fenómeno a través, es más probable explicar un fenómeno que una explicación postulando respuestas lo más sencillas posibles. Un caballo es imposible, una facultad, pero un antílope lo es más aún, y un unicornio también. Pues eso es una buena explicación de que la mejor solución siempre es la más sencilla. Si yo tengo una casa cuadrada, sin ventanas que estén cerradas con puertas y ventanas cerradas por dentro, y aparece una persona asesinada o suicidada, es mucho más sencillo, diría Guillermo, suponer que se ha suicidado, porque solamente implica que alguien llevó un arma a su sien, que postular la idea del homicidio. Porque yo, para decir que hubo un homicidio, debo poner en marcha una serie tan infernal de hipótesis que sea el ridículo. Que alguien haya entrado sin que haya visto, que haya sido visto, que no haya dejado rastros, que haya podido escapar sin dejar rastros. Todo esto, de la mano de Guillermo, insisto, una serie que recomiendo es Nisman, les va a demostrar cómo dos formas de explicar la hipótesis del homicidio, hay muchas más, ¿no? Pero dos de ellas son el odio político y la estupidez. Piensen de vuelta, van a ver que de la mano de Guillermo la mejor solución siempre es la más sencilla, salvo que uno quiera enrostrar a un presidente o una presidenta a la muerte de un fiscal federal. Y ahí estamos en problemas. Vean quién mató a Nisman, lean quién mató a Nisman y vean la serie sobre Nisman. Volviendo a Guillermo, así como inspiró a House, hay otro autor también moderno que es Umberto Eco. Umberto Eco escribió la famosísima novela llevada al cine El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa, que transcurre en una abadía de 1200, en la época de Guillermo de Ockham, y se descubre una serie de asesinatos, o sea, muertes en una abadía. Le pregunta quién lo mató. Entonces llega llega un monje de casualidad a esa abadía benedictina, pero él es franciscano, y consigue, a través de la lógica y de la ley de la navaja de Platón, y de la explicación más sencilla, a través de la lógica y del relato policial, Umberto Eco, El nombre de la rosa, nos presenta un investigador, una suerte de Sherlock Holmes. Y acá está la vinculación con Dr. House, que también es un Sherlock Holmes, y un vínculo entre Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, ¿no? Y Dr. House es su adicción a la morfina. Los dos son adictos a la morfina. House a través de Vicodin, una serie maravillosa. Fíjense cómo esto también es una derivación de este personaje histórico y real que fue Guillermo de Ockham, que en la novela de El nombre de la rosa de Umberto Eco se llama Guillermo, pero no de Ockham sino de Baskerville. Y Baskerville es una familia de otra novela de Conan Doyle, donde está Sherlock Holmes. O sea que hay todo un entrevero de personajes y de situaciones que, insisto, ponen color al asunto. El mastín o el sabueso de los Baskerville, es una novela policial cuyo protagonista es Sherlock Holmes, y Umberto Eco, para hacer esta vuelta de tuerca, cuando inventa un personaje inspirado en Guillermo de Ockham, le pone Guillermo de Baskerville. Entonces va todo embolsado. Bien, ¿cómo aplica esto a la teoría política? Lo que nos falta ver ahora para cerrar esto es justamente el rebate de la teoría, del aporte de la filosofía política de Guillermo de Ockham a esta materia. Para cerrar este personaje, basta con vincularlo con lo que mencionábamos con respecto a Basilio de Padua. Podemos decir que tienen en común más de lo que tienen en distinto. Guillermo va a decir, en términos similares, que hay una tajante división entre la facultad y las atribuciones del poder eclesiástico frente a las del poder civil.
que lo único que caracteriza al poder eclesiástico, es decir, la única atribución que debe conservar el Papa y toda la familia escolástica, es en funciones pura y exclusivamente espirituales, en asuntos de fe, en asuntos vinculados con la religión y la teología, y que el emperador y el poder civil le va a arrancar todo tipo de atribución definida por excepción. Todo lo que no sea teológico es civil y le va a corresponder a la esfera secular. Recuerden que secular viene de siglo, de século, ¿sí? De continuidad. Entonces, en síntesis, ¿qué tienen en común los tres autores? En la tajante separación entre órdenes, el orden civil y el orden eclesiástico, que si otra vez, insisto, con la metáfora de los platillos de la balanza, lo que en un momento año 1000 que ella de las investiduras se va a invertir y que el poder político va a estar en superación, va a estar en un lugar de preponderancia frente al poder eclesiástico que, insisto, no es más, va a conservar, o debería conservar, como ocurre hoy en el siglo XX, siglo XXI, facultades exclusivamente vinculadas con la fe. Facultades exclusivamente vinculadas con la fe. Entonces, para cerrar este circuito medieval, recuperemos de la parte histórica los elementos históricos, perdón por la redundancia, que le dan a la Iglesia este poder tan importante. Por un lado, esa querella, las investiduras, la falsa adoración de Constantino, el edicto de tolerancia de Constantino, como hacia el año 1000 indiscutiblemente el poder eclesiástico somete al poder civil, y que a partir de allí y durante 3 siglos se va a invertir este equilibrio de fuerzas, y que los autores que hemos visto se equilibran, se abroquelan en ese mismo escenario. Agustín como un precursor de la patrística que le va a dar al poder, al flujo de poder, el ya mencionado esquema. Un Tomás con algunos atisbos casi modernos, y para rematar con los autores premodernos, Dante, Marsilio y Guillermo, que tienen en común más de lo que tienen de distinto. Esto es la aparición de un nuevo autor político, que es el Estado-Nación, en el caso de Dante, y la separación tajante de facultades entre el orden secular y el orden espiritual.